presentando muy brevemente esta mesa, que además estamos honradísimas en el Seminario del Público del Futuro FICUNAM, que Max, que es el director artístico del festival, haya tenido la generosidad de acompañarnos para invitarnos a conversar con Nails Atalá, aquí a mi derecha. Ahora Max lo va a presentar, digamos, más oficialmente. Yo nada más quería darles a todas y todos la más cordial bienvenida, también a Max y Nails, y decir un poco lo importante que es esta conversación, porque desde la perspectiva del seminario, en donde todo el tiempo estamos reflexionando de las audiencias, creemos en la firme convicción también de mantener esos puentes con la idea de la creación. Y bueno, voy a decir un autocebollazo, pero invité a Nails por primera vez en 2011 a México a hacer una videoinstalación que fue de las primerititas probaditas que hicimos de la remodelación de la Cineteca Nacional, donde ahora es la Videoteca Digital. Primero hicimos una caja negra y yo decidí que esa caja negra se inaugurara antes de volverse la Videoteca Digital con una intervención que hizo Niles, que era un recorrido a partir de una película preciosa que había hecho con pixilación, animaciones y otras técnicas de la que él nos hablará, no de Lucía, sino de su propio trabajo y cómo explora esas salidas y esos universos magníficos. Y bueno, nada, me emocionó muchísimo que la vida de tantas vueltas. Eso fue hace casi 13 años, que es la edad de FICUNAM. Estamos con el 13 aquí persiguiéndonos. Así que bueno, nada, bienvenidos, bienvenidas y los dejo con Max, director artístico del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Muchas gracias, Paula. Pues sí, la verdad es que es un gusto estar aquí en esta plática que tiene un tema que me parece transversal en nuestro oficio como gestores, ¿no? Desde FICUNAM. Así que me da mucho gusto, Niles, que la hayas propuesto así, así como tal, porque hay palabras que realmente, o sea, subversión, descontrol, o sea, cifran coordenadas desde donde nos posicionamos para hacer lo que hacemos y me parece como muy importante poder reflexionar a un nivel conceptual, ¿no? Hablando específicamente de oficios que tienen que ver con la exhibición y la promoción y que quizás no tienen que ver exactamente con creación, pero sí está articulado y está bien tener claro desde dónde estamos acometiendo nuestro oficio. Para mí, conceptualizar una edición de FICUNAM, curarla con el equipo, o sea, tiene que ver con eso y al final es un ejercicio pues de contraprogramación, o sea, eso es lo que hacemos realmente en FICUNAM o desde Interior 13, o sea, el motor, digamos, está totalmente articulado con la subversión y está bueno tenerlo claro y confiar en eso. Supongo que en los procesos creativos algo similar podría suceder, quizás. En tu caso seguramente ya nos contarás. Y nada, pues quería como, pues primeramente celebrar eso. A Niles, seguramente algunos de ustedes ya lo tendrán más o menos ubicado. O sea, Niles ya había venido a FICUNAM en el 2017 con su largometraje Rey, un largometraje que, al igual que su trabajo anterior, fue a mi parecer muy revelador en cuanto a todos estos temas que estamos mencionando y que nos reúnen aquí. Y podríamos también como, bueno, quisiera preguntarte de ahí un par de cosas de Rey. Niles, además de sus procesos y de sus películas a nivel personal, también es cercano y a partir también de Diluvio, ¿no? La productora, de estos dos artistas y realizadores chilenos que quizás algunos de ustedes también conocen, que son Joaquín Cosiña y Cristóbal León, perdón, realizadores del largometraje La Casa Lobo, que también ha pasado por salas aquí en México, una película pues muy impactante también. Y bueno, siento que este grupo
tiene un estilo ya y como un lenguaje muy auténtico también. Eh, pues no sé si inédito, pero pues al menos en la escena creativa latinoamericana, a mi parecer sí es como notable pues la manera en que sobresale el trabajo que ustedes han hecho y que tiene que ver también con la subversión, no solo a nivel técnico, si hablamos de la animación, del stop motion, sino en una serie de combinación de técnicas también en sus películas que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, Niles, yo para detonar un poco la plática quisiera preguntarte cómo, eh, bueno, más bien es que la subversión es algo que es un gusto adquirido, por ejemplo, en tu caso, o es algo que tú ya traías, digamos, de antes, este impulso, digamos, de ir en contra, quizás, porque eso es como, esto que decía yo desde el oficio del programador, de hacer contraprogramación. En mi caso, yo a veces reflexiono sobre eso y eh, yo de chico ya traía algo como de ir contra la norma, digamos, ya ni siquiera hablando de cine o sea, quería preguntarte a ti, ¿uno ya trae eso, digamos, o es algo que adquieres? O sea, no sé si puedes como Sí, contarnos un poco. buena pregunta. No lo he pensado tanto y el nombre de esto como la subversión y todo eso es algo que he reflexionado mucho porque son palabras que se utilizan mucho y quizás pierden un poco su sentido o se amplía mucho el sentido de lo que puede significar subvertir algo. Eh, puede sonar hasta pretencioso, encuentro yo. Entonces, pero la forma que yo estoy imaginando esto tiene que ver con algo bastante práctico también, como de que es como, por ejemplo, en el caso mío, y hablando de Diluvio, en el caso de Joaquín y Cristóbal, ninguno de nosotros estudiábamos cine, estudiamos artes plásticas o diseño, lo que estudiaron ellos, como cada uno estudió algo distinto, pero nadie estudió cine. De hecho, yo, bueno, viví en muchos lados más chico, pero por un tiempo en mi vida, mucho de mi vida viví en California, donde yo no tuve acceso nunca a ver películas que no fueran de la tienda de VHS Blockbuster de mi pueblo. Entonces tenía acceso solo a un tipo de cine industrial y nunca, de hecho, o sea, no había un cine que funcionaba en ese pueblo en realidad. Entonces mi conocimiento cinematográfico era nulo, llegando a los 19, 20 años cuando yo empecé a estudiar arte y darme cuenta que estaba muy interesado en imágenes en movimiento y sonidos, en música. Y me di cuenta que eso era algo que me atraía muy particularmente, pero seguía chocándome contra una pared del mundo de cine desde el momento que yo intenté entrar a estudiar cine en una universidad y no me fue bien, no lo logré, de como una constante como de lo que yo sentí que era una estética muy conservador, independiente de los contenidos de las películas, que a veces son contenidos muy interesantes, pero como hablando de cine que se distribuye como masivamente y series, y hay un lenguaje que es en su base extremadamente conservador, a mi juicio, y que me seguía chocando con una puerta de un montón de paradigmas de cómo es una película, cómo se debiera ver, cómo se ve y cómo se escucha una película, una y otra vez y un patrón demasiado redundante. Entonces no había una cosa así como de que yo quiero subvertir esto, era como yo no sentí nada de sintonía con intentar hacer una película de esa manera, a pesar de que yo vi esas películas de niño, pero no son las películas que yo quería hacer. Yo me di cuenta que el cine, la capacidad que tenía en ese momento con una cámara mini DV en ese momento, en la cámara de Super 8, por ejemplo, a mi alcance, un computador, habría por primera vez, estoy hablando del año 99, 2000, la posibilidad de empezar a hacer películas en mi pieza, como en mi escritorio o en un taller y trabajar como uno trabaja cuando pinta o cuando toca música en un garage con un par de amigos. Entonces, cuando llegué a Chile y conocí a Joaquín Cristóbal y formamos Diluvio, había así un ambiente cinematográfico en Chile bastante cuadrada,
de cómo se hacen las películas y qué es un largometraje. Y todos nos decían todo el tiempo que no se podía hacer esto y no se podía hacer tal cosa. Y no se podía. Era increíble. Había una constante negación en el acto de la creación y también con una excusa constante de lo que el público quiere ver. ¿Cachai? Como una especie de... No sé quién es este público exactamente y quién tiene la autoridad para tener tanta confianza de entender cómo y poder hablar en representación de estas personas como esta masividad abstracta. Eh, que claramente si uno tiene la más mínima sentido común humano, vas a saber que los públicos son tan diversos como las personas. Y yo empaticé mucho desde muy chico con que, y era muy claro para mí, si no tienes acceso a ver otras cosas, y si distribuidores y exhibidores no ofrecen acceso a otras cosas, obviamente no vas a hacer que existen y no te van a gustar muchas veces cuando las ves por primera vez. La primera vez que yo vi una película que no era de Hollywood o como de Indiana Jones, no la entendí y no me gustó. ¿Cachai? Esa fue mi primera reacción. Y hubo varios pasos para empezar a como desarticular paradigmas, estereotipos, un montón de cosas que yo me di cuenta, construcciones que yo tenía que nublaba mi capacidad de ver, que me generaba, bueno, nada, que me di cuenta que es una especie de loop que se sigue autoalimentándose, ¿no? Entonces, mientras los festivales, y eso es lo que me encanta de Ficunam, esta abertura que hay y la sección de umbrales, de no dejar el mundo experimental hacia un lado, en una especie de gueto o basural, donde se tira todas las películas, donde no se entiende, porque no siguen un patrón generalizado, preformateado, o que sí, parece algo muy distinto, entra en ondas y corrientes que finalmente terminan siendo prácticamente géneros en sí, en el llamado cine-arte, que supuestamente estamos viendo películas extremadamente radicales, y etcétera, etcétera, y muchas veces son motifs y formas de trabajar y patrones que vienen arrastrándose desde otros lugares que son un poquito menos industriales y menos perceptibles, pero son lenguajes probadas en muchos casos. Entonces el tema es, ¿quién se va a tomar el riesgo en el mundo de la exhibición y en el mundo del financiamiento también? ¿Quién va a empezar a tomar el riesgo poco a poco de abrir este espacio más, ¿no? A mí siempre me inspiró mucho algo que alguien dijo, que no sé quién de la nueva ola, si era Godard o no sé quién, que habló del hecho de que era extremadamente necesario que en un ambiente fértil cinematográfico, vivo, que existía tanta creatividad en el mundo de los directores como en los productores, los distribuidores, toda la cadena de quienes hacen cine, desde los críticos, para generar un ecosistema y un medio ambiente que es fértil y donde hay posibilidades de crecer y subvertir. Aquí es donde entra la subversión en el sentido muy práctico y muy necesario, encuentro yo, para crear un ambiente dinámico y real, auténtico, donde no estamos yendo a ver posturas constantemente, ¿cachai? Patrones ya preestablecidos o gustos de otras personas porque ellos logran distribuir estas películas. Quiero regresar un poco a esta frase que me parece brutal de lo que el público quiere ver, ¿no? Además porque es una frase hecha que escuchamos de manera recurrente, ¿no? Como en la voz de, no sé, de exhibidores, ¿no? Los que ejercen aquí la distribución, no sé si cuando ofrecen una película en exhibidor, eso no es lo que el público quiere ver, ¿no? Pero eso, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo que eso es lo que el público no quiere ver? O sea, según quién. Me parece como brutal porque es como subestimar el cine y el lenguaje a su máximo esplendor. Y es como sabes que el público no quiere ver esto. O pensando en Umbrales, por ejemplo, que ahora que lo mencionas, el año pasado, que fue la primera edición de Umbrales, pues sí, intuíamos que era buena idea, obvio. O sea, sabemos que acá la escena mexicana experimental es bastante vibrante, efervescente, pero no sabíamos realmente el público cómo iba a reaccionar ya in situ, ¿no? En el festival y así.
al final terminó siendo de las secciones más taquilleras del año pasado. Fue una edición también que tuvimos. Todavía había limitantes de aforo por temas pandémicos aquí, sobre todo en la UNAM, pero había salas agotadas de umbrales y pues ya conocen más o menos la programación de FICUNAM, ¿no? O sea, es bastante variada, o sea, hay de grandes autores, ¿no? Y Umbrales en su primera edición llegó como... Y no solo por el público interesado en el experimental, sino con público que se acerca. Y lo que me parece lindo de Umbrales y de ese tipo de cine es que como no está realizado en la mayoría de casos em, cercano a convenciones industriales, que es otra palabra que tú utilizaste, ahí entran cuestiones como el relato, ¿no? O sea, bueno, cuestiones de producción, todas las que quieran, pero no es un cine que su primer interés es contar una historia. O sea, incluso para mí, o sea, el cine, incluso en su acepción más abstracta, te está contando, sí te narra algo. Lo que pasa es que tú tienes que intervenir un poco ahí, ¿no? Pero me parece lindo eso de Umbrales porque va directo como a tu ser como espectador. Y me pareció lindo la proyección que hubo de Umbral Cero hace 2 días, no sé, que el programa lo arranca este corto que le comisionamos a Nika Milano, que es como una película meditativa y es la abstracción total. Y me di cuenta, había un público muy variado ahí. Yo nada más volteaba a mirar, o sea, arrancamos con ese, luego venía el tuyo, que también quisiera hablar ahorita de eso. Y la gente estaba como totalmente hipnotizada y ya no importa si entraste a ver no sé qué, o sea, entras porque entras al código. Entonces esta cosa como de, y eso pasa con el cine experimental y con cualquier otro cine, digamos, hecho con intenciones artísticas y que funcionen, ¿no? Eh, eso que lo que el público quiere ver me parece como una frase como muy violenta, o sea, como que... eh, pero bueno, quería retomar algunas de tus palabras para que nos cuentes un poco de la experiencia de Diluvio, de la última película, el último largometraje, Los Urobor, ¿cómo se llama? Los hiperbóreos. Los Hiperbóreos, perdón. Porque durante su rodaje, cuéntanos un poco de eso, ya tenían un pie en la exhibición, o sea, como que el rodaje o parte del rodaje tuvo lugar en una galería, entiendo, en un museo, pero fue abierto al público, entonces me pareció genial, o sea, cautivante como este esquema, que desde incluso la producción ya estaba exhibiéndose el proceso, lo cual además es algo transversal en el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Sabemos sus películas, pero los procesos están evidenciados ahí, ¿no? Como la animación. Pero digamos, en el rodaje, en este caso me pareció llevarlo todavía un paso más allá y me pareció súper interesante y cautivante. Así que cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo creo que en el caso de los hiperbóreos en particular, que yo no participé en ese rodaje, eso yo estaba filmando, de hecho yo estaba un poco ocupado con esta película que estrené acá, el corto. Em, pero, claro, lo que pasa, Diluvio, di- yo creo que con tanto Joaquín, Cristóbal y yo, am, como nos chocábamos tanto con que no encontramos nadie que quería producir el trabajo que estábamos proponiendo hacer al inicio. No teníamos como una portafolio, no teníamos nada para mostrar a nivel cinematográfico, ninguno había estudiado cine, entonces obviamente va a ser un productor con una idea que no tiene un guión y va a decir, sí, no, o sea, perdón, pero no puedo, no puedo ayudarte. Necesito un poquito más y se entiende también. Eso fue muy bueno para nosotros al final, porque lo que hicimos era establecer nuestra propia cancha de juego. Y dijimos, ¿sabes qué? No, no tenemos que esperar que nadie... hay que forjar nuestro propio espacio, de alguna forma. Entonces empezamos trabajando con cámaras de foto fija, con basura, con desechos, con carbón, trabajando cuadro por cuadro. Ninguno había estudiado animación tampoco, pero era la forma más barata de trabajar, porque no necesitas trabajar con sonido directo, no trabajas con actores en set, y son 3 personas que, o sea, en nuestro caso eran 3 personas que estábamos trabajando ahí todos los días. Eh, la cámara era una cámara prestada de un amigo, entonces nos dimos cuenta de que podíamos empezar a hacer películas así, poco a poco,
Yo también estaba filmando mucho por mi lado, cosas mucho más de una especie de registro documental, pero como luchando y lidiando mucho con cómo entender, cómo hacer cuajar esto bien, que no me estaba funcionando. Había mucho tiempo, muchos años de búsqueda, de trial and error, de fracaso constante, que me sirvió mucho, pero también era como una necesidad de decir, primero, la producción claramente está vinculado y el proceso al resultado. No es una cosa como, no es que yo necesito seguir una línea de desarrollo, postulación a fondos, yendo a foros de coproducción y logrando hacer mi película de esta manera, que es una vía, y una vía bastante legítima hacer una película. Pero también en algún momento nos dimos cuenta que el cine sí también es algo que, como en la música, como en la escritura, la poesía o cualquier otro medio o campo artístico, no está dependiente, el cine tiene esta manera, quizás no tanto el cine experimental en sí, pero el cine hablando en términos muy generales, tiene un concepto de que se requiere tanta maquinaria y tantas personas y tantos fondos que en realidad no puedes empezar una película hasta tener un piso de cierta producción. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que si trabajamos más como artistas en un taller, que es un taller que siempre está funcionando de alguna forma con pocas personas y en general terminamos trabajando con alumnos, porque yo hago muchas clases en Santiago y voy conociendo estudiantes de cine, terminan haciendo práctica conmigo en el taller y todos los días vienen al taller y hacemos películas y muchas de esas películas no se terminan exhibiendo o terminan como no funcionando, pero hay un constante diario práctica del hacer y que tiene que ver con el uso de materiales, porque eso sinceramente me interesa mucho eso, pero también es una forma de poder estar constantemente trabajando, ¿no? Entonces, ese modo nos dimos cuenta que si vamos cambiando, obviamente que es bastante obvio, hay muchas personas que lo hacen, pero si cambiamos la estructura y el paradigma de producción en sí, si la producción no es como una casa productora, de hecho Diluvio no es una casa productora, es una especie de colectivo, una casa creativa, ninguno de nosotros producimos bien, en realidad. Tenemos que siempre producir con Catalina Vergara de Globo Rojo Films o o Lucas Engel de Pista V, entran productores a asociarse con nosotros para producir, porque nosotros en realidad somos un taller. Somos un taller que está en constante funcionamiento y estamos siempre probando cosas y con estudiantes, un flujo constante de estudiantes y terminan cuajando, terminamos creando películas un poco. Y no estamos a la espera de algún fondo. Claro que para un largometraje, de repente tenemos varios proyectos andando a la vez y estamos a la espera que llegue el financiamiento de uno para filmar, pero estamos ya filmando secuencias de esa película, de alguna manera, ¿no? O estamos haciendo cortos sin financiamiento, o estamos... ese modelo como de fábrica creativa es algo que nos ha servido mucho en un contexto latinoamericano, en Chile también, donde los fondos son muy difíciles de conseguir, muy competitivos. Y terminamos, esto es otra reflexión que voy a abrir también y creo que después de esto quizás podemos recibir preguntas, ¿no? Pero que tiene que ver con el hecho de incluso como no un sistema, pero un grupo, muchas personas muy bien intencionadas que trabajan en fondos, en producción, en festivales, eh, de todo el circuito extremadamente necesario del mundo cinematográfico. A veces creo que a mí me ha topado mucho en los años viajando a festivales intentando conseguir financiamiento para películas. eh, una deshumanización que genera que suceda desde el sistema mismo, no de las personas que están en esa red, pero a veces como necesitamos una postulación, un sinopsis, etcétera, etcétera, para poder recibir y evaluar tu proyecto y darte financiamiento y terminamos formando toda una generación de cineastas que pasan más tiempo escribiendo sus sinopsis y creando sus PDFs y haciendo películas que son postulaciones maravillosas, pero muchas son postulaciones filmadas.
Y las películas son distintas, nacen desde otros lados, nacen desde lugares muy misteriosos y a veces muy difíciles de expresar, ¿no? Entonces, es como, además, si estás proponiendo a filmar o ver algo de una forma que no has visto antes, no puedes conseguir fácilmente una postulación porque no está ese lenguaje todavía, no están las referencias para poder apuntar hacia eso, ¿no? Entonces también la pregunta, yo tengo preguntas personalmente también acerca de qué genera a largo plazo esto también, porque también se va generando, en mi experiencia, viendo primeras películas de muchos estudiantes que salen y filman y logran pasar por festivales y volver. También hay y logran los financiamientos que necesitan y hay tanta energía puesto en eso y no están filmando y trabajando diariamente. Entonces, ¿qué termina sucediendo a lo largo de los años? Como hay un balance extraño ahí donde más horas de tu vida has pasado en postulaciones, intentando conseguir filmar en vez de filmar películas. ¿Cachai? Entonces, ¿termina siendo qué? ¿Un experto en postulaciones? ¿O un cineasta, realmente? ¿Cachai? Es como donde el tiempo, tenemos una acotada cantidad de tiempo vivo y cómo vamos a pasar esas horas, ¿no? Necesitamos financiamiento para vivir, etcétera, pero yo personalmente he logrado una precaria estabilidad enseñando en universidades, trabajando con estudiantes en un taller abierto, dándome cuenta que hay que uno mismo crear un ambiente para lograr filmar constantemente. Nadie te lo va a hacer por ti, ¿no? Y no estamos en un sistema aquí en Latinoamérica como de mecenas europeas donde la gente te tira dinero para hacer películas cuando tú dices quiero hacer una película. Sí, yo quisiera añadir que ese impulso también los lleva a hacer genialidades como esto que mencionaba, lo del rodaje de los uroboros, em, que en efecto es abrir al público los procesos, pero es brincarse la pantalla, o sea, es como, a mí me pareció genial porque además es un acto de generosidad increíble, de compartir desde antes con el público una película en proceso, ¿no? Además en tiempo real, celebrando el recinto, o sea, haciendo comunidad. Entonces a mí me fue muy revelador porque es como desde procesos creativos ya se están, o sea, de una película ya se están subvirtiendo convenciones de exhibición y de distribución. O sea, y eso digamos, en el imaginario de un exhibidor independiente o un distribuidor, creo que puede detonar cosas muy, de un festival. O sea, es muy inspirador, digamos, ¿no? Como poder ir todavía más allá. Y justo tiene que ver con esto impulso también de, a lo mejor desde tu cuadrante también es como reactivo ante ciertas necesidades y pues no, no me voy a esperar a los fondos, no me voy a esperar a un distribuidor, a que una sala o a que pase el tiempo para que mi película esté terminada para poder compartirla. Exacto, es una cosa meramente práctico en ese sentido, como la necesidad de querer estar filmando. Por ejemplo, en el caso de La Casa Lobo, dirigido por Joaquín y Cristóbal, estuvieron 5 años en espacios de taller trabajando con estudiantes también y practicantes y se hizo un largometraje de ficción en stop motion, el primero en Chile, que se hizo mientras todo el mundo nos decía que no se podía, todo el tiempo. No, no se puede porque es muy costoso el stop motion. Es lo más barato que hay porque trabajas con basura en un garage, básicamente, con un par de personas. Necesitas tiempo, ¿no? Necesitas tiempo, haces clases, ¿cachai? Para vivir. O sea, hay formas, hay maneras. Y no es para todos, ¿ah? Esto no, tampoco es para crear una otra idea de uniformidad de cómo se hace cine, ¿no? Y lo que estoy diciendo simplemente es que ese ambiente para que uno pueda hacer las películas y para que yo personalmente quiero ver películas, quiero hacer películas, ojalá, que no he visto, quiero ver cosas que nacen de mi idiosincrasia, ¿no? Entonces me di cuenta que no puedo hacer eso fácilmente cuando estoy trabajando de esta manera donde hay una constante navegación por intereses constantes externos que están incluso bien intencionados intentando tirar la película más hacia referencias que ellos conocen, ¿no es cierto? Entonces hay un constante em,
no es una autocensura necesariamente, pero es algo como muy invisible. A veces sucede de una forma muy humana y muy buena onda por gente que tiene más experiencia que tú, pero que están encauzando la idea constantemente hacia una zona de mayor, ¿cómo se dice? De referencias previstas por ellos, que les gusta, que está acorde a sus sensibilidades, ¿no? Y eso es peligroso, yo creo, porque para que haya volatilidad y, um, y, autenticidad y el coraje como de lo idiosincrático, de hacer algo que, de combinar elementos que crees que no van a funcionar porque nunca has visto antes los elementos cuajados de tal manera. Entonces, tienes que hacer un salto a probar algo que quizás nadie quiere apoyar, ¿no? Entonces, esos son como, em, no sé, espacios de reflexión que a mí me enfrento constantemente cuando estoy trabajando desde el sentido práctico y también pensando cuando pienso, sí, si hago una película también quiero que un público lo vea, no quiero que quede en un lugar hermético, encerrado, por solo un par de personas o un grupo de personas. Aquí esto es algo muy interesante del cine también. Abre este espacio y esta pregunta, como para quién es, para qué, por qué hiciste una película, por qué la quieres mostrar. Entonces ahí entra todo eh, pero creo que este ambiente de rigidez que ha sucedido en el cine, donde se ha polarizado tanto entre el supuesto cine experimental y cine comercial o cine industrial, y también un espectro entre medio de una especie de cine arte, que se va como polarizando tanto, es nocivo para todos. Es nocivo para los creadores, para las personas que hacen, es nocivo para los espectadores también. A mí me inspiró mucho en la película Rey que hice en volver a ver los inicios del cine y las películas de las primeras décadas del cine. Y volví a ver mucho, pasé muchos años viendo muchas películas del inicio del cine en cinetecas en distintas partes del mundo. Y me impactó, me voló la cabeza completamente, porque era muy diferente de mi prejuicio de los inicios del cine, que había visto las películas clásicas que uno ve, pero la mayoría de los cortos que uno ve de los primeros años del cine, de las primeras décadas, es increíble. Tienen un juego de materialidad pintado cuadro por cuadro, están hechos en papel, están hechos en celuloide, están hechos en fenaquitoscopios, en discos que giran, están hechos sin cámaras, están hechos con cámaras, están hechos tiñendo como con colores fosforescentes, psicodélicos, son performances en vivo, con música, es una constante experimentación y un circo, una búsqueda también de público. Y esa forma que se integraba lo experimental con el público y con la necesidad de mostrar y que gente viera las películas y gente común, entre comillas, ¿cachai? En cines, en cines que eran lugares como casi como, no sé, como eran lugares como que no era parte del mundo de high arts, era un mundo casi trash un poco. Y leí el libro de Mary Pickford, que es una de la autobiografía de la estrella de cine, del cine mudo, Mary Pickford, y dijo que ella hizo el salto desde teatro a cine, porque era muy famosa en el teatro. Su madre estaba muy enferma y necesitaba más dinero y empezó a hacer cine y todos dijeron, o sea, era como porno, era como, ¿cómo vas a hacer? Es matar tu carrera. O sea, vas a hacer cine y fue y empezó a hacer películas con D.W. Griffith, que entró y dijo que era como un lugar totalmente distinto del teatro. Y era un circo, realmente, era como un circo pobre. Y un lugar como lleno de eso me entusiasma mucho, eso siempre me ha entusiasmado, ese cruce, estás sentado en una película y no sabes qué vas a ver exactamente. No sabes si es una película, no sabes cómo se va cuál es el curso que esa película va a tomar, ¿no? Y que puede tener narrativa y puede contar una historia, sí, pero también quizás no, quizás va hacia otros lados, ¿no? Quizás divaga, pero no, es como
encuentro que esa radicalidad de polarizar tanto que está sucediendo también en la política, en tantos ámbitos de nuestra vida, hay una constante necesidad de encontrarse como a qué grupo tú estás aliado, ¿no? Que está pasando en el cine también encuentro yo. Yo creo mucho en la necesidad de la integración, de ver cómo se puede mezclar una película eh, de un personaje narrativo, pero también que tiene una volatilidad tan experimental que no sabes qué va a ser el siguiente plano o la siguiente escena, pero estás cautivado y quieres ver esta película. Y Y eso me encanta de tus películas también, o sea, como que estás ahí, te sorprende todo el tiempo y es buenísimo, o sea, es como, y es esto que mencionabas del cine clásico, ¿no? Este cine primigenio que era como una búsqueda eh, de la magia a través de lo analógico ¿no? Y toda esta mezcla de cosas que mencionas, del collage, ¿no? Al final es como algo muy, siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, es por qué dudar de semejante poder que no tiene pierde, o sea, es que te llega porque te llega y bueno, el cine también tiene toda esta cosa que con la historia, ¿no? Ahí está una industria del entretenimiento, no sé qué, y por eso estamos aquí nosotros. Pues hay que lidiar con eso, ¿no? O sea, cómo reaccionas ante este monstruo y cómo compartes la experiencia cinematográfica eh, para que el espectador también llegue a ese origen, que es algo que es mucho más primitivo y que te toca fibras como que incluso van más allá de antes de que naciste, mejor dicho, te activa cosas. Y eso es como lo que quisiera como valorar también del trabajo que tú haces, porque apunta ahí, ¿no? Entonces, bueno, los que puedan ver el programa Umbral Cero van a darse cuenta un poquito porque estoy diciendo como todas estas cosas. Y bueno, bueno, si quieres añadir algo al respecto también, pero también quería que nos hablaras un poco del trabajo en colectivo y pues sí, como esta estructura horizontal, o hasta qué punto es horizontal, ¿no? Como el trabajo a nivel de producción en tus películas. claro, eso el trabajo como creo que siempre hay una necesidad, como el trabajo naturalmente se va repartiendo de alguna manera, porque alguien está, eh, hay una especie de colectividad, pero también hay una jerarquía que quizás es una jerarquía más como horizontal de alguna forma, en vez de una jerarquía vertical, hay una jerarquía de personas que están trabajando en un taller, cada uno está viendo el trabajo de la otra persona, como por ejemplo que yo estoy haciendo la corrección de color mientras estamos filmando pruebas de planos para la película. Entonces, y yo estoy haciendo foto, pero estoy trabajando con un grupo de 3 estudiantes que también están aprendiendo de foto y yo les dejo, les digo, se jueguen. Vamos a ver qué resulta. Y como yo hago corrección de color, necesito que la imagen en realidad sea súper simple porque yo trabajo con capas de corrección de color después, tanto digital como con procesos de celuloide. Entonces la imagen como más neutro a veces y más plana, la imagen inicial, más capacidad tengo después de ir como creando distintas capas, etcétera. Entonces, eso también, esa forma de trabajar sin muchas luces, con luces muy planas, que me inspiré también en los inicios del cine, que eran luces que venían desde arriba en general. Entonces compro, por ejemplo, ampolletas en una ferretería muy baratas y las dejo con una sábana puesta encima y eso es la luz del estudio en general, como si fuera un luz día un poco. Y todo ese set de luces cuesta, no sé, como algo como $50, algo así. Y eso es el presupuesto de luz de la película, ¿cachai? Y eso, entonces, eso trabajando con estudiantes que vienen de estudiar foto y están así como, ¿qué óptica y qué? Es que no, tenemos esto y vamos a ponerlo aquí. Y hay mucho que se puede explorar, obviamente, con eso, con óptica, pero acá necesitamos algo sencillo. Vamos a jugar con esto y con lo otro, ¿no es cierto? Entonces, yo doy una especie de pauta o de marco donde se va a jugar. Muchas veces yo ni estoy para los momentos que se filma con títeres o con muñecos. A veces estoy ahí animando yo. A veces llevo a mi casa, si estoy trabajando con figuras pequeñas, entonces llevo a mi casa y en mi living pongo el paño negro y pongo y sigo en la noche, ¿no es cierto? Y vuelvo y tengo los planos y vamos construyendo como bloque por bloque, plano por plano, la película, en el timeline vamos rellenándola, los estudiantes están ahí conmigo, están viendo, mientras otros están fabricando títeres acá
y otros estamos haciendo, pintando un set ahí, y otro está haciendo sonido, un diseño sonoro tentativo acá, y yo estoy haciendo montaje y corrección de color. Es como un circo. Es exacto, entonces eso hay una jerarquía porque yo soy la persona que tiene que maneja la organicidad de ese taller, pero también es muy autónomo y cada estudiante sabe qué días va a venir, cómo va a trabajar, qué va a hacer, y saben que están filmando muchas veces sin mí. Si yo no estoy, no paran de filmar. Mientras estoy aquí hablando con ustedes, tengo un grupo de estudiantes rotoscopiando el final de un largometraje que hice, que estoy terminando ahora en el hotel, que tengo que exportarlo y subirlo y entregarlo a postularlo en un festival. Y, 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 por ejemplo, yo hice el DCP de la película, la entregué la mañana que llegué porque estaba comprimiéndolo en la noche. Me encanta conocer de los procesos técnicos también para no estar esperando y llegar con este sistema que estamos arrastrando industrialmente en el cine, de que es tan especializado y es tan misterioso cada proceso y es tan difícil que necesitas que otras personas siempre hacen todo. Cuando estamos viviendo en la era soñada por los primeros cineastas en los inicios del cine. Esto es, el futuro llegó y estamos con laptops y que y teléfonos y podemos hacer películas aquí en el rincón de esta sala. Podemos estar, o sea, en la pieza de tu hotel puedes estar haciendo una película, ¿no? Entonces, y tú puedes hacer la corrección de color de esa película. Si el programa DaVinci es gratis, la versión gratis la puedes usar. Y el programa que yo uso para hacer DCPs es gratis. ¿Cachai? Entonces, ¿y cómo aprendí cómo hacer eso? En YouTube. En YouTube. Aprendí de un adolescente ucraniano, yo creo. En YouTube, que me enseñó cómo usar DaVinci para hacer corrección de color. Entonces, es como, si eres curioso, si tienes energía, si estás interesado, no hay nada que está frenando la posibilidad. Son como paradigmas externos que dicen, pero yo necesito, pero yo no puedo hacer una película, porque no se va a ver como esa película que yo creo que es muy importante imaginar, desarticular en la cabeza cómo se ve la película que tú tienes en tu mente, si eres una persona que crea, ¿no? Y si no, y si eres un exhibidor o una persona que exhibe, que ya quiero hacer este llamado de que las películas que no se ven como películas que hemos visto antes, quizás si se exhiben y se muestran y se va como cuajando y creando nuevas como ecologías diversas de qué son películas, el público eventualmente va a empezar a descubrir diferentes formas de ver y formas de plantear su propia mirada frente al cine. Pero eso nunca, jamás va a suceder si estamos mostrando eh, las mismas como tipos de películas. Quizás podemos escuchar preguntas. Yo siempre me da mucho pudor y como un poco de preocupación que el monólogo termina siendo muy latero y no hay nadie, están durmiendo en la sala. Si hay interés, si quieren, para, Pensando en lo que decías de la deconstrucción de paradigmas, que, bueno, yo hago animación también, entonces lo pensaba como la deconstrucción del tiempo que uno tiene que hacer en el ejercicio de volver a reanimar ese tiempo que uno está deconstruyendo. Y pensando en el origen de hacer una película y en el origen del cine y también como en borrar ahí como los límites también entre géneros. Yo una vez leí una entrevista tuya en la que decías que todo cine es cine de animación, más o menos decías algo así. Entonces quería preguntarte por eso y que un poco si podías hablar un poquito más de eso, que es como ir otra vez al material, ¿no? Ahí hablabas mucho de los cuadros por segundo, de por qué los cineastas deberíamos como estar pensando mucho más también en lo básico de por cuántos cuadros por segundo estamos haciendo nuestras películas, más o menos. sí, esto me pasó cuando estaba empezando a trabajar en stop motion por primera vez
El primer stop motion que hice era con una cámara de mini DV que tenía y unos juguetes, y yo apretaba como play, como rec, pausa, rec, pausa, rec, pausa para crear cuadros, y me di cuenta que el movimiento se generaba a lo largo de los cuadros muertos y se generaba este movimiento, ¿no? Entonces, y me di cuenta que la cámara de video que yo estaba usando estaba haciendo lo mismo, estaba grabando a 24, 29, 97, lo que sea el frame rate, estaba grabando y yo simplemente era ignorante de ese proceso técnico, pero me di cuenta que sí, siempre, y esto lo conocemos las personas que trabajan en cine, es siempre un trabajo, y lo hemos escuchado 1000 veces, pero son frames, que son cuadros muertos, son cuadros estáticos donde hay en una secuencia de movimiento, se simula el movimiento. Y el cine significa kine, que es movimiento. Y cine es movimiento, no dice nada en la palabra cine de imagen, de sonido, de cámaras. Y eso siempre me ha inspirado. El cine es movimiento. Y eso lo entendieron los primeros cineastas. Porque no estaban filmando de una sola forma con personas. Las primeras películas estaban dibujadas. Las primeras películas estaban filmadas y después puestas en cartones que uno movía así y se podía ver como flipbook de imágenes, ¿no? Y después pintaban encima, intervenían materialmente encima. ¿Cachai? Era siempre un trabajo cuadro por cuadro. Y los cuadros eran muy obvios que existían porque tú los veías, porque los proyectabas y el proyector y veías cómo corría por el proyector, ¿no es cierto? Yo creo que con los procesos industriales nos fuimos olvidando estos como inicios mágicos del cine y se naturalizó, se normalizó nuestra mirada y, y sucedió otra cosa, no sé, pero yo creo mucho en que el cine es animación, animación es cine, no hay ninguna diferencia. La única diferencia que hay es si tú decides intervenir entre un cuadro y otro, pero eso es una decisión estética, es una decisión artística, es una decisión narrativa. Eso es otra decisión dentro del abanico de opciones, de posibilidades que tienes en tu caja de herramientas como cineasta, es yo puedo parar el cuadro y puedo intervenir algo y después puedo seguir con otro cuadro. Yo no tengo que simplemente apretar rec. ¿Cachai? Y hay un concepto en el cine de que lo cinematográfico es mucho más algo filmado y el cine en el mundo occidental, por lo menos, es algo mucho más infantil. Eso me fascina. Lo encuentro latero, pero también es fascinante, porque hay como precisamente esa implicación que tiene la animación, como por ejemplo stop motion o 2D o lo que sea, recurre hacia una infantilidad, de alguna manera. Entonces a mí me encanta eso, me encanta el cruce que hay, que puede existir en un lenguaje que parece infantil, pero que no es más o menos infantil que filmar algo, ¿no es cierto? O sea, para mí Tarkovsky es igualmente infantil en ese sentido, en el sentido de que las decisiones estéticas que está tomando alguien que tiene una herramienta, que tiene una persona, tiene una herramienta y decide utilizarla, ahí abre toda como no da lo mismo cada decisión que tú tomas. Y el hecho que tú ignoras una posibilidad no significa que esa posibilidad no existe y que no es inherente como una parte central del lenguaje de ese medio artístico. ¿Cachai? No es solo slow motion, no es un efecto especial, es el centro del cine. El cine está compuesto con la posibilidad de que un cuadro mueve después de otro cuadro. Lo que tú decides hacer entre medio es cosa tuya y tiene que ver con tus decisiones estéticas y tu lenguaje artístico. Yo tengo una pregunta, Niles. A mí me gustaría ver si puedes como indagar un poco en esa idea lúdica que planteas, ¿no? Que me encanta, y esa relación con un cine industrial con el que todos acabamos lidiando, y con esa idea, cuando además pues, estamos pensando en las audiencias de qué va a querer ver la gente, y de repente cuando abrimos esta conversación y hablamos de este título, ¿no? El control, el descontrol necesario,
para Miradas Vivas. Hay una idea de una inquietud que a mí lo que me encanta de que estés con nosotros es esa relación entre la idea de la subversión de los procesos, que la vas explicando. Hacer tu DCP empieza a volverse casi subversivo y aprender a usar DaVinci y no pagar $300 o $3,000 o lo que se tenga que pagar por una hora de corrección de color en un DaVinci que puedes bajar gratuito, etc. Esa como autonomía, como acto de subversión, como una provocación al público, ¿cómo sientes que se relaciona? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos pensando? ¿Hay un acto político detrás? ¿Cómo relacionas eso? Sí, totalmente. Totalmente. Creo mucho en que las películas que tienen un contenido político, por ejemplo, no significa que son políticos, no tiene nada que ver de alguna manera. Nos confundimos mucho por películas supuestamente políticas, ¿no? que tienen un contenido narrativo político, pero están filmadas con una estructura industrial que, que que subvierte el mensaje político de la misma película. O sea que no lo subvierte, pero es una contradicción total. Tienes a Harvey Weinstein produciendo tu película política. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿No? Entonces, lo político no está en el contenido necesario, puede estar, yo creo, pero está en el proceso, está en las decisiones que uno toma como las personas que crean la película, el equipo creadora y la forma que uno decide organizarse y decir, no tenemos que seguir un plan de filmación porque así se hace en el cine. Hay un concepto del profesionalismo, una obsesión con el profesionalismo y que estamos arrastrando de una era industrial cuando esto era un mundo patriarcal masculino lleno de hombres que controlaban este sistema industrial muy, muy costoso y con máquinas muy grandes que eran cámaras los tamaños de tractores y emulsiones cinematográficas tan poco sensibles que necesitabas gigantes luces costosas para filmar una película, ¿no? Y tenemos la capacidad de filmar películas ahora, aquí ahora, en este mismo momento, y terminarlas y filmarlas, ¿no es cierto? Como hacían los pintores cuando salían al aire libre a empezar a pintar así al aire libre, ¿no? En el realismo, en el impresionismo, pues, etcétera, etcétera. Entonces tenemos como ante nosotros capacidades con el cambio tecnológico que facilita las herramientas a un lugar mucho más humano de lo que uno puede hacer en una escala mucho más hermana, haciendo una película con un par de personas. Y eso es un acto político, porque tú al final, lo que nos dimos cuenta con Diluvio es que después de 20 años trabajando de esta manera en Chile casi, o no sé cuánto tiempo, 15, 20 años, a lo largo del tiempo, porque tú decidiste trabajar de una cierta manera, comienza a generar un ambiente en Santiago, por lo menos, de nuevos cineastas que ya tienen referencias de que es posible trabajar donde tú forjas tu propio lugar, ¿no es cierto? No tienes que seguir lo que todos los demás están diciéndote, ¿no? Desde la universidad hasta cuando sales de la universidad y vas a empezar a ir a festivales y no quiero tirar todos los festivales al mismo saco porque son absolutamente necesarios y maravillosos, pero también a veces sucede esto donde hay como es muy complejo navegar este sistema y nosotros tenemos que estar siempre reflexionando y dialogando y mirando esto y diciendo, a ver, ¿está pasando esto? Hay que asegurar de que se preserva valores como donde lo idiosincrático y no son caprichos personales, ¿no es cierto? Son actos políticos, hay muchas formas de hacerlo y creo que es ese espíritu, esa actitud que a mí siempre me inspiró, por ejemplo, Discord Records de Ian McKay, como de hardcore scene, de punk en Estados Unidos en los años 80, yo soy un niño de esa época, y que era como fuck it, como, yo lo hago con mis amigos, yo no necesito una empresa, o no sé, no necesito saber cómo hacerlo tampoco. De hecho, ni necesito saber cómo tocar el instrumento, porque lo que más importa es, esto es humano, esto es algo que viene de mí.
Entonces, claro, eventualmente puedo aprender más técnicas, etcétera, pero lo que necesito saber y preservar es que esta vía que sale de mí sea, ¿cómo se dice? Está abierta, ¿no? Eso es lo más importante. Y todo lo demás se va como organizándose alrededor de ese espíritu, y cuando está ese espíritu creativo, es contagioso. Y comienza a suceder lo mismo, y eso es político, ¿no? Y uno se inspira de otros, mira lo que ellos hicieron acá en México, mira lo que, ¿me entiendes? Y se va creando y se va como fuego. Sí. Antes que nada, muchas gracias por esta generosidad tuya, por compartir algo tan inspirador. Francamente no conozco tu trabajo, pero ya tus palabras me trasladan a justamente otro tipo de espíritu. Y me parece, o sea, haces una constante evocación a estos pioneros del cine que estaban procurando un nuevo lenguaje. Y pues parece que en un lapso muy corto de tiempo este lenguaje se anquilosó, o sea, se esclerotizó y es, digamos, como la tendencia regular a la expresión del cine actual, ¿no? Este cine industrial que denominas. Quizá esta nueva definición o este abordaje que tú haces me resulta súper provocador e inspirador. Y quizá, o sea, pensando en esto de un público del futuro, o sea, ¿quién está viendo? ¿Qué es lo que quiere el público? O sea, tú estás reaccionando desde un lugar en donde estás cambiando la escala y efectivamente siendo un acto subversivo, más que algo político, es algo ontológico, en donde estás replanteando en esencia, o sea, con un taller y en acción, descubrir lo que es el cine. Ahora, pienso en un momento como lo que ocurrió, pues, o sea, en un revival del cine mexicano, como cuando Robert Rodríguez hizo el mariachi, en donde parecía que con muy pocos recursos estaba abriendo nuevas posibilidades y exactamente ocurrió lo contrario, ¿no? O sea, como que se quedó atrapado en querer llegar a este cine industrial y ahora tú que estás en este instante, digamos, como de maduración y se ve que hay una reflexión profunda, ¿cuál sería tu escenario ideal en este replanteamiento del oficio, del cine? Pues yo creo que es muy sano y muy necesario tener muchas diferencias y diversidad en cómo se trabaja. Entonces, esto es lo que yo planteo desde esta forma de trabajar, por ejemplo, desde un taller y con grupos de estudiantes, es algo que nació orgánicamente desde mi ambiente, ¿no? Entonces, creo que dependiendo del ambiente en que está y la realidad en que está inserta cualquier persona y que encuentra su forma de crear y encuentra su forma de crear redes y crear comunidad, va a ir abriendo y creando nuevos modelos y nuevas referencias que nos va a inspirar a todos, ¿no? Y eso a mí me está sucediendo en muchas partes, está sucediendo esto. Lo que sí es que lo que tenemos que en la práctica constantemente lidiar con el hecho de que para llegar a tener mayor distribución, entonces hay una constante como choque con una pared, ¿no? Que es como, no, las películas debieran, o sea, son así, que se distribuyan masivamente, ¿no? Que donde hay un movimiento y un flujo de mucho más dinero. Y, y yo creo que en un escenario ideal, eventualmente existiría vías, certámenes, plataformas o secciones de plataformas donde habría como mayor diversidad de lenguajes cinematográficos, ¿no? Y que puede ir inspirándose y donde yo creo que, por ejemplo, creo que tenemos, yo por lo menos me di cuenta en algún momento que yo estaba en un error de cómo yo veía el cine mismo, porque es diferente que un muy estrecho lenguaje cinematográfico que sale prácticamente de un barrio en California, en Hollywood, en Estados Unidos, de un par de estudios,
y que se va creando, y es mucho más complejo de eso, obviamente, que salió de muchos lados, ¿no? Pero el monopolio en el mundo occidental de distribución de películas generó, y creo que es bastante lógico esto, generó un aplanamiento y una homogeneidad de mirada, como, y de lo que se puede distribuir, y eso lo hemos visto progresivamente. Pasolini, cuando estaba estrenando sus películas en Italia, en los 60 estaban yendo a salas comerciales en Italia. Eso ya no se puede hacer, ese tipo de, ¿no es cierto? Se ha ido como realmente homogeneizando lo que es distribuible. Y nosotros pensamos que iba a ocurrir todo lo contrario, con plataformas, con internet, esto iba a ser increíble. Y estamos viendo que en realidad está poniéndose más y más conservador en lo que se selecciona y se distribuye. Es increíble, ¿no? Entonces, hay una especie de hegemonía que está sucediendo acá debajo, como desde el sistema, desde la economía, desde estructuras capitalistas, que está creando una homogeneidad de lo que es una película. ¿Cachai? O sea, si no habría, gracias, si no habría una especie de tiranía de la democracia, o sea, ¿quién es este público? ¿Qué es lo que quiere ver? O sea, como que la masa de pronto dominada también por el algoritmo, estas plataformas que también son una especie de forma de colonialismo y de implantación de lenguajes, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo, o sea, efectivamente parece como un ejercicio de resistencia, pero todavía llevándolo más allá, ¿cómo replantear, incluso utilizando esos mismos recursos, esa misma plataforma? Imaginemos que tu trabajo llegara a Netflix, digo, como una fantasía. Sí, yo creo que, bueno, primero no creo que es resistencia en segundo lugar, porque primero es humano. Es una cosa como desde que yo realmente siento que el sistema deshumaniza y normaliza conductas y formas de trabajar que no son, que deshumanizan de alguna forma. Entonces el hecho de que uno dice, yo no quiero trabajar así o hacer una película así, quiero hacerlo así, es una necesidad humana y eso termina siendo resistencia. ¿Cachai? Secundariamente. Simplemente porque no dijiste, no, no lo voy a hacer así. No, no puedes hacer que yo lo haga así. Esa libertad la tengo yo y puedo decidir, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente cómo, yo creo que de aquí entran como la creatividad necesaria de todo la cadena del mundo de cine, de los distribuidores, festivales, fondos, todo, de cómo se puede hacer. Pero creo que estamos perdiendo la mayoría de la diversidad y estamos perdiendo lo que es el cine realmente, porque no lo estamos viendo. Estamos viendo, han hecho esta magia en el cine industrial a través del dinero y el monopolio, donde dicen, este estrecho conservador estética del lenguaje es el centro del lenguaje. Esto es cine. Pero todo el mundo, todo el resto del mundo está haciendo películas. En Asia, en África, en Latinoamérica, en todos lados, ¿no es cierto? Y no está siendo distribuido. Y la mayoría, solo por números, la mayoría del cine es ese cine. Eso es el centro de lo que es el cine. Y el cine industrial es una ¿cómo se dice? Es como tangencial, ramita, hablando de lenguaje, extremadamente conservadora y estrecha. Pero ellos han logrado poner eso al centro y decir que es el lenguaje y todo lo demás es un margen. Y eso es lo que no me gusta cuando un festival dice que estamos mostrando o que es cine marginal, es que no es marginal, eso es cine. El cine es, todo esto es lo que estamos haciendo ahora, todo es, el cine, lo que está al margen del cine a nivel de lenguaje, no nos confundamos, no a nivel económico, a nivel de lenguaje es el cine industrial. Ellos están al margen de una estética extremadamente conservadora, pero por economía ellos se han logrado posicionar al centro y han hecho esa magia y casi todo el mundo lo crea. Yo quería añadir algo y es que realmente lo preocupante también es que no es solo a nivel estético, o sea, lo que pasa es que como el cine va más allá y es un lenguaje tan poderoso,
hay hábitos de comportamiento, la manera en que nos relacionamos con el entorno, la manera en que nos relacionamos con el prójimo. Entonces sí, es como homogeneizar la mirada, pero eso es todavía más perverso, digamos, o más Es más perverso. preocupante, pues. O sea, como que La- la variedad va como más allá. Y está bueno que como gestores, no solo como creadores, sino que sí tengamos eso en la cabeza. Por eso mencioné lo de contraprogramación, porque realmente no es solamente poner buenas películas o distribuir buenas películas o exhibir las películas que consideramos buenas como exhibidor. Es que va más allá la cosa, o sea, es como que sí hay que, es una toma de acción, ¿no? Que está bueno que tenerla como con eso presente. Sí, y eso es lo que tú dices, es mucho más allá del lenguaje de cine. Es las representaciones de nosotros mismos. Han conquistado la forma que vemos nuestros cuerpos, la manera que vemos géneros, la manera que vemos... O sea, ah, han conquistado en los mismos cineastas la forma que se imaginan las películas. ¿Cachai? Entonces, ellos han, como en los estudiantes que yo en mis clases en Santiago, son constante, así como de programación. Porque es como que no, es que una película, quiero hacer una película así. Es como el mismo imaginario de lo que es una película viene desde ahí, pero estamos hablando de un cine extremadamente marginal en el sentido, esto no pasa en otros artes realmente, en música, ¿no es cierto? La diversidad de lo que es música y de dónde viene, de los pueblos y las comunidades, el cine es así también, pero no lo estamos viendo. Eso es la verdad, esa es la riqueza que estamos perdiendo y por eso esto no es un capricho experimental, esto es como fundamental por la cultura para nosotros, siento yo. Tenía dos preguntas, si se puede. La primera tiene que ver con lo que dijiste, que me interesa mucho, que es hacer una película que proviene de una idea o de una estética que no hemos visto antes. Entonces, no sé qué exactamente es mi pregunta, pero lo quiero vincular con tu trabajo y saber si eso, o sea, una idea te ha venido, o un deseo de ver en una pantalla o ver en tu trabajo algo que no has visto antes y cómo has articulado esa idea en su momento o si te tomó tiempo y hasta completar el trabajo pudiste darle una articulación. Tal vez no es verbal, tal vez es como audiovisual, ¿no? Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que dices de rescatar como la belleza del lenguaje infantil. Y eso lo vinculo mucho con este último trabajo que vimos en Umbral Cero, porque ahí sentí que la narradora tenía una voz muy infantil, es lo primero que sentí viendo la película. Y está caracterizado también por su forma de, no sé cómo se dice en español, to hold accountable al ser humano. A través de hacerle pues una interrogación, pero con preguntas muy ingenuas. Y eso me gustó mucho, esa voz infantil, esa mirada y sensación de responsabilidad hacia un niño. O sea, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? Y repites ahí como un recurso de repetición. Entonces, y vi que tú escribiste el guión, entonces quería saber cómo el lenguaje infantil también lo llevas al trabajo de escribir el guión y le das forma también, no solo en lo visual, pero también a través del guión y la parte verbal. Empezando con la segunda pregunta, no había un guión para esa película en realidad, porque esto fue como una propuesta de Umbrales acá, como una comisión. Entonces tuve un par de meses, una cantidad de recursos para hacer la película y me salté a empezar a firmar al tiro en el taller ideas y con lo que había en el taller, ¿no? Como que teníamos vidrio y plástico y plasticina y cosas para empezar a jugar y cuajar esto. Entonces, creo que mucho, por ejemplo, la decisión de trabajar cuadro por cuadro mucho también tiene que ver con esto, de que es como no necesitas tener una idea tan fija porque lo que suceda entre cada cuadro, tienes tiempo entre cada cuadro, tienes tiempo para hablar, para conversar con las personas con quienes estás trabajando, terminas hablando mucho de la película
o del personaje o de las ideas de la película. Entonces a lo largo de la filmación misma, de la producción, la película se va creándose, ¿no es cierto? Entonces, y yo escribí la narración, el texto, como lo escribí antes de filmar, y después lo puse, no funcionó. Creo que hay 2 líneas de ese texto inicial y después la reescribí entera cuando vi la película hecha. Entonces era como, ya sí, la relación entre el texto e imagen era mucho más evidente en ese sentido. Eso, y creo que tu primera pregunta tenía que ver con lo infantil también, ¿o no? Con hacer un trabajo que dijiste algo al inicio de la charla hoy, una estética que nunca has visto antes. Okay. Sí, eso puede sonar muy como grandioso y épico, y sí, no lo quiero decir en ese sentido. Estoy hablando en términos muy humanos de que eh, cada uno vive y tiene una realidad muy diferente y hay necesidades que seguramente cada uno de ustedes, tiene como para ver cosas que no has visto, ¿no? Y como que uno quiere, y si uno está haciendo películas, entonces quiere ver esas cosas. Y uno dice, es como hacer música, como cómo suena. eh, es como una curiosidad, ¿no? Entonces para mí tiene mucho que ver con confiar en procesos de juego. Tengo un hijo ahora que tiene 13 años y en los últimos 13 años he visto y he vuelto a volver a ver todas las películas infantiles con él que yo vi de niño y también que son nuevos. Y fue alucinante volver a ver todas estas películas y como recordar observar a cómo crece mi hijo, cómo aprende del mundo. Y una y otra vez veo, también en clases que hago, la necesidad del juego, la forma que nosotros como seres humanos aprendemos cuando estamos apasionados con algo, cuando nos gusta algo, aprendemos realmente, ¿no? Y aprendemos de una forma activa y dinámica. Entonces yo creo que para mí me di cuenta en algún momento que el proceso de creación en el cine tenía que ser así. Teníamos que ser como un grupo de niñas en el taller jugando juntos. ¿Cachai? Y como viendo como esto va a funcionar o no va a funcionar, y como cómo se va a ver cuando el algoritmo está así, como con celuloide, no sé, es como una constante curiosidad, un poco como que gatilla el proceso, y después el proceso va como cuajándose, yo creo, por todo lo que uno ha aprendido y las cosas, ya las herramientas que uno tiene, y se va moldeando algo a través de ese proceso. Y por eso es tan frustrante postular a fondos, ¿no? Y escribir sinopsis y guiones y todo esto. A veces es bacán hacerlo a veces, y yo estoy haciendo un par de películas así también, pero la verdad es que la mayoría del tiempo, a mi juicio, no sabes cómo se va a ver. Si tú puedes plantear algo, es como ser un arquitecto genial que tiene un plan increíble de una ciudad que va a crear. Pero si no tiene la capacidad de manifestar eso y comunicarse con los equipos de construcción y saber qué materiales va a usar, es todo en papel. Entonces, como tu capacidad de idear en el cine no es el fin. El fin no es la idea y cuán bacanas son tus ideas en papel. Tú tienes que, como ese acto de estar intentando, filmando y dándose cuenta que no funciona algo, eso es donde está la película. Y la película se va organizándose y creándose en ese proceso. Y es ahí donde uno se sorprende y te topas con cosas que jamás imaginabas, porque estás probando cosas muy nuevas para uno, ¿no? Gracias. Una felicitación por esta plática, esta conferencia tan inspiradora y necesaria. Tengo unos comentarios y una pregunta. Me coincide mucho de lo que estás comentando con lo que Mackenzie Barr mencionaba sobre su manifiesto hacker, el de darle la vuelta a las cosas, apropiarnos de las cosas, compartir la libertad de ese conocimiento, de lo que tú haces, esta práctica, ese espíritu que mencionas bastante, y el de armar comunidades para que se puedan presentar ese tipo de circunstancias que nos permitan hacer, más allá de lo que se impone, cómo hacer y qué hacer, o qué decir incluso, ¿no? Pero también, digo, en estos momentos de policrisis, en donde muchos avances que se están criticando
en cuestión de igualdad, democracia, avances culturales, etcétera, se están retrayendo por estos días tan extraños de crisis financieros, económicos, culturales, guerras, etcétera. ¿Cuál sería, en tu opinión, más o menos, qué nos podrías decir sobre las alternativas para evitar lo que, por ejemplo, Mark Fisher mencionaba en su Realismo Capitalista? Todo se lo come el capitalismo, ¿no? O sea, encuentras o descubres una alternativa o un espíritu y llega a ser marcado o devorado. ¿Y de qué manera podría evitarse y fomentar y mantener este tipo de redes que puedan liberar este tipo de pensamiento, ¿no? Yo creo que es una pregunta, o sea, yo creo que yo me siento mucho más, ¿cómo se dice? No podría proponer, yo estoy trabajando desde mi lugar, no tengo suficiente conocimiento es como, creo que lo que planteas es muy necesario, pero es muy grande, ¿no es cierto? Es como algo donde yo creo que cada uno va trabajando desde su lado, conectándose, los distribuidores, la gente que exhibe, productores, cada uno hace su parte en esto, ¿no es cierto? No sé lo que sería eso, pero creo que una cosa que sí sé es que nunca ha sido fácil y si nosotros miramos la historia del cine, esto no es más difícil. Esta era no es más difícil de posguerra 1947 intentando filmar una película en celuloide en una ciudad destruida en la Segunda Guerra Mundial. Sí, esto no es más difícil, no estamos en un momento donde no se pueden cambiar las cosas por tal y tal razón, porque, ¿cachai? Siempre se ha hecho, las personas siempre hemos encontrado maneras. Estamos hablando de personas ciudades enteras destruidas después de guerras, han logrado como reimaginar el lenguaje. ¿Cachai? Entonces el hecho de que sí, tenemos quizás algo mucho más complejo y mucho más invisible, una especie de bestia menos fácil de pillar, mucho más camaleón, con el capitalismo y con la cantidad de opciones que tenemos ahí, educación y la forma que llega el dinero de distintas fuentes y los festivales y todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el dictador? No lo podemos apuntar el dedo y decir como quizás podía hacerlo Rossellini, no sé. Pero nuestra complejidad tecnológica, nuestro conocimiento también, nuestra forma de vincularnos a través de muchas partes del mundo de forma inmediata, también es más compleja, tenemos más herramientas ahora para comunicarnos. Entonces, yo no sé qué sería, pero yo tengo fe, yo soy una persona, ¿cómo se dice? Positiva. Sí. Vamos por el último comentario, pregunta, y con eso vamos cerrando. Pues entonces no había otro. Bueno, pues más bien no sé si ustedes, Max y Niles, quieran dar como unas palabras finales antes de no quisiera decir ni siquiera cerrar porque tenemos una proyección maravillosa ahorita, entonces más bien sería también la invitación a seguir como en este flujo de la mañana, pero sí, no sé si quieran. Yo solo quiero agradecer a Ficunam, al festival, a Max, a Paula, a ti, por el espacio y encuentro que Ficunam está haciendo un increíble trabajo como festival en todo lo que estamos hablando. Es uno de los festivales que a mí me encanta venir aquí. Y ojalá ojalá no caen debajo de la presión externa constante que debe haber para ustedes. Bueno, yo añadir solamente que celebro amplísimamente este tipo de encuentros y espacios. Así que muchísimas gracias a Isabel, a Paula, por supuesto a ti, Niles, no solo por tu trabajo, sino por tu palabra poderosa y cálida, porque realmente no es solo una cuestión de programar buenas películas o de hacer buenas películas. Yo creo que ese es el punto de partida realmente, pero estos temas de los que estamos hablando, es súper importante tocar base, o sea, como
estamos en el día a día resolviendo un montón de cosas, no hay cómo resolver eso. Pero ¿por qué? O sea, pues entonces está bueno, ¿no? Tocar otra vez, ¿no? Esta ancla acá. Muchas gracias, Niles, de verdad. Y pues gracias a ustedes también por asistir a esta conversación. Gracias. Gracias.